Alumnas y alumnos de primero de secundaria, la diversidad cultural es un tema que nos incluye a todas y a todos, y en el cual nos enfocaremos en esta sesión de geografía. Para ello, me da mucho gusto saludar al maestro Ismael Alberto Ávila Gómez, quien nos guiará a lo largo de esta sesión. Gracias, Nadia, y gracias a las alumnas y alumnos que nos acompañan en esta ocasión. Me da mucho gusto poder encontrarnos por medio de este espacio educativo. Antes de iniciar, les recuerdo la importancia de cuidarnos y cuidar a todas las personas que nos rodean durante esta contingencia sanitaria. Muy importante mantener los protocolos sanitarios. No aflojemos. Vamos a iniciar conociendo el propósito de esta sesión, maestro. Sí, en esta sesión vamos a identificar la distribución de la diversidad cultural en el mundo. Revisaremos los conceptos de cultura, manifestación cultural y diversidad cultural, así como también localizaremos algunas de las manifestaciones culturales que hay en el mundo. Perfecto. Y para esto es importante que mantengan su atención a lo largo de la sesión y que resuelvan las dinámicas que hemos preparado para ustedes. Así que tengan a la mano todo lo necesario para anotar la información relevante y las dudas que surjan, además de las reflexiones que les ayuden a tener un mejor entendimiento de la lección. En esta ocasión, además de su cuaderno y su bolígrafo, también necesitarán colores, tijeras, revistas y fotografías. Vayan por sus materiales o anoten la dinámica que haremos para que la realicen en otro momento. Queremos empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes tienen amigos o amigas de otras partes del mundo? Yo tengo una amiga de origen griego. Se llama Cassandra. Ella me contó que su nombre es típico de allá y que proviene de la mitología griega. ¿Y qué diferencias culturales encuentras entre Cassandra y tú? También ustedes en casa, háganse esta pregunta. ¿Qué diferencias culturales hay entre ustedes y unas personas de origen griego? O entre ustedes y alguna amiga o algún amigo de otra parte del mundo. Para ayudarles a responder a la pregunta, les invito a presenciar el siguiente audiovisual. La cultura es el conjunto de ideas, valores, costumbres, creencias y prácticas que caracteriza a una sociedad o a un grupo social. Es transmitido de generación en generación. Se desarrolla en un territorio común donde una población adquiere identidad al compartir, entre otras cosas, el mismo contexto histórico-social. La cultura lo abarca todo. Se manifiesta a través de expresiones orales, escritas, sonoras, visuales, artísticas, técnicas, científicas, entre otras. Establece normas y patrones de comportamiento en una sociedad. En el mundo existen muchas culturas: inglesa, alemana, china, mexicana. A esta pluralidad se le conoce con el nombre de diversidad cultural. Partiendo del material anterior, entendemos que la cultura nos define como un grupo social y nos da sentido de identidad y de pertenencia, así como cierto vínculo con un territorio, región o país. Maestro, pero entonces, ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se manifiestan y expresan las culturas de los grupos y sociedades. Ahora entiendo la pregunta que me hizo. Por ejemplo, Cassandra y yo hablamos diferentes lenguas. Ella habla griego y yo español. En eso somos diferentes. Efectivamente, y ambas forman parte de una cultura occidental, pero esta es diversa. Vayamos al origen. Lo que conocemos como cultura occidental tiene como origen a las antiguas culturas egipcia, sumeria y grecorromana. El término occidente empezó a utilizarse en Europa antes de la era moderna y se usaba para identificar a los ciudadanos de la Europa católica
que luchaban contra culturas que tenían creencias religiosas distintas. Las colonias de Europa se expandieron por el mundo y empezaron a conocerse dos grandes culturas, la oriental y la occidental. Este movimiento y estas mezclas han generado una gran diversidad cultural en el mundo. Como occidentales, tenemos algunas cosas en común y a la vez podríamos encontrar coincidencias con los países orientales. Pero cada país, hasta cada región de un país, tiene sus propias costumbres y eso es lo que hace única a cada cultura. Acabo de entender que las diferentes lenguas son parte de esa diversidad. Como pasa con Cassandra, mi amiga griega, y conmigo. De hecho, ella me contó que la palabra geografía es de origen griego. Claro, la palabra geografía viene del latín geografía, que a su vez procede del griego. Y además de la lengua, ¿de qué otras maneras o formas se manifiesta esta diversidad cultural? La diversidad cultural se refleja en la multiplicidad e interacción de las distintas culturas mundiales y forma parte de un patrimonio común de la humanidad. Se manifiesta a través de la diversidad del lenguaje, las creencias religiosas, las tradiciones, la comida y el arte, por mencionar algunas. Ahora que nombró algunas formas en las que se manifiesta la diversidad cultural, pienso en la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, que se realiza en México. He tenido la oportunidad de ir y es un espacio de encuentro entre las culturas y los países del mundo, en el que se genera un intercambio de conocimiento, sobre todo para promover valores fundamentales como la amistad, la tolerancia y el respeto. En este tipo de eventos podemos apreciar cómo la diversidad cultural refleja las creencias, tradiciones, el lenguaje y la religión de muchas culturas alrededor del mundo. Podemos identificar en nuestra cultura, como en todas las culturas del mundo, una gran diversidad que se manifiesta principalmente en la diversidad étnica, la diversidad lingüística, la religiosa, la gastronómica y la artística. Hablemos de estos tipos de manifestaciones culturales. Me llamó la atención el origen étnico, porque pensé en las tribus urbanas. ¿Está relacionado? Podríamos decir que las tribus urbanas, como los hipsters, los emos, los patinetos, son grupos casi siempre de jóvenes que coinciden y se emocionan con cosas en común. Tienen códigos y costumbres similares, pero no son etnias. Y sí forman parte de la diversidad cultural de un país. Hagamos un viaje por las principales regiones culturales del mundo para que puedan identificarlas. Entender en dónde está y cómo se desarrolla una cultura también nos ayuda a entender el porqué de muchas de sus actividades. ¡Claro! Somos la suma de nuestros orígenes, nuestra educación, nuestros rasgos físicos y creencias, el lugar geográfico en el que crecemos y todo eso nos lleva a identificarnos con un grupo social o étnico. Así es, y para conocer más al respecto, veamos y escuchemos el siguiente material audiovisual. Acompáñenos. Las regiones culturales que se pueden identificar en el mundo son 7. Latinoamericana, occidental, eslava, islámica, oriental, África negra e India. Esta clasificación se ha realizado con base en las características culturales que comparten las personas que habitan un área o un territorio determinado. Entre las más representativas están la lengua, la religión, los valores, las tradiciones y costumbres, los tipos de alimentos, forma de vestir y la música. Por ejemplo, la práctica de una religión común es el rasgo que mayor peso tiene para definir la región islámica. Si bien los países pertenecientes a una determinada región cultural comparten muchas características, esto no impide que cada uno tenga sus propios rasgos, como puede ser la lengua.
Un festival très prisé des amateurs, puisqu'on peut y admirer plusieurs grands noms du jazz et du blues. Regardez, ou plutôt écoutez. Wo wir die Grenzen einhalten müssen, nicht zu nahe an den Turm heranzukommen. O que nós pretendemos é provar que é possível continuar a satisfazer as necessidades dos homens, necessidades que implicam o crescimento económico, o desenvolvimento, o progresso, por um lado, e por outro lado, a preservação do meio ambiente. Después de analizar el audiovisual, pude identificar que el territorio mexicano pertenece a la región cultural de Latinoamérica. De ahí que tengamos muchas cosas en común con los países de esta región, como el idioma, los rasgos, las costumbres y las artesanías. Tienes razón, Nadia. Ahora llegó el momento de hacer una dinámica. Vamos a construir una radiografía de nuestra diversidad cultural por medio de un collage. Aquí es en donde haremos uso de los materiales que les mencionamos al inicio. Elijan una fotografía suya o bien hagan un dibujo que los represente o recorten algo con lo que se identifiquen. Junto a la imagen, hagan una descripción de quiénes son ustedes. La descripción puede ser escrita o con imágenes. Escriban su nombre y apellido e investiguen de dónde provienen, su lugar de nacimiento, su lugar de origen y el lugar de nacimiento de sus padres, tíos o abuelos. Piensen, ¿qué más pueden aportar a su collage? Investiguen el topónimo del lugar en el que viven. Esto es, busquen el significado del nombre del lugar en el que viven. ¿Qué otros aspectos, Nadia, consideras que forman parte de la diversidad cultural? La comida típica, maestro. Pondría algo preparado con maíz. La lengua que hablan. Tienes razón. Y así como hay infinidad de variaciones de los tamales, que es un platillo que forma parte de la cultura gastronómica de muchos países latinoamericanos, hay miles de lenguas. El lenguaje es algo muy significativo de cada cultura y de la diversidad cultural. Por ejemplo, cuando hablamos de que formamos parte de la región y cultura latinoamericanas, podemos identificar que eso significa que compartimos algunos usos y costumbres, así como un idioma en común, el español. Sin embargo, cabe señalar que en Latinoamérica existe una gran diversidad de lenguas indígenas y de idiomas originarios. Esto es no por ser de origen latino. Todas las personas en Latinoamérica hablan español. Efectivamente, México, Perú, Bolivia y Brasil son los países de Latinoamérica con mayor diversidad lingüística. Los pueblos indígenas de la región hablan 420 lenguas distintas, de las cuales 103 son idiomas transfronterizos, que se utilizan en 2 o más países, como el quechua, que se habla en 7 países distintos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Aún así, la cantidad de lenguas no es una de las características principales de los pueblos indígenas en América Latina, pero sí tiene la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas. La familia lingüística más extendida de todas es la arawak, que va desde Centroamérica hasta la Amazonia. Está presente en 10 países y de ellas proceden más de 40 lenguas distintas. ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo, maestro? En la actualidad se calcula que en el mundo hay alrededor de 6,000 lenguas distintas, distribuidas de la siguiente manera. Aproximadamente 2,000 en el continente africano, casi otro millar de lenguas amerindias, que se refiere a todos los pueblos indígenas del continente americano. 700 solo en la isla oceánica de Nueva Guinea, más de 150 en la India, alrededor de un centenar en Rusia y más de una docena en China. Maestro, ¿y cuál es la lengua que más se habla en el mundo? El chino y sus variedades, como el mandarín y el cantonés, que ocupan el 20% del total de hablantes del mundo. El español, hasta hace poco, ocupaba el segundo lugar, con 7.8% de hablantes en el mundo. El inglés es otra de las lenguas que más se habla,
también el hindú y el árabe. Y así como hay lenguas e idiomas que se extienden por el mundo, hay otras muchas lenguas que pierden hablantes y que se encuentran en peligro de desaparecer. Según la UNESCO, el 50% de las lenguas del mundo está en peligro de extinción. ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se debe el uso de una lengua y el desuso y desaparición de otras? El crecimiento y desarrollo de varias de estas lenguas se debe al crecimiento económico y poblacional de las diferentes regiones y culturas, y el consecuente incremento de su influencia en otros territorios. También ocurre que la discriminación obliga a muchas personas a abandonar su lengua originaria, su religión o sus costumbres. Por esto, la UNICEF ha propuesto un artículo específico relativo a la educación intercultural y bilingüe. En los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño o niña que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. Imagínense, solamente en México se hablan 68 lenguas nacionales, más el español son 69. A lo largo de las 32 entidades que conforman México, se usan 364 variedades lingüísticas, las cuales representan un importante indicador de la enorme diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Sin embargo, varias de estas lenguas están en peligro de desaparecer. Y por eso la importancia de la no discriminación y de mantener la herencia cultural, ¿verdad, maestro? Porque si una comunidad muy pequeña cambió su lengua por una de las que está en crecimiento, perderán por completo esa lengua única. Así que practicarla y heredarla se vuelve parte de un acervo cultural muy importante. Así es, está en nosotras y nosotros impulsar la práctica de las lenguas que están por desaparecer, al aprenderlas y heredarlas y al respetar a todas las culturas. ¿Sabían que existe un país en África en el cual el español es el idioma oficial? Sí, Guinea Ecuatorial, justo entre Camerún y Gabón. Maestro, además de los elementos que hemos visto hasta ahora, usted mencionó anteriormente que la religión también es parte de la diversidad cultural. Así es, y para adentrarnos en este tema, pongan atención al siguiente audiovisual. La cantidad de religiones que existen es muy amplia, debido a que continuamente surgen nuevas creencias y dogmas. Por la cantidad de creyentes o seguidores con los que cuentan, algunas religiones son más conocidas que otras. El budismo, por ejemplo, tiene su origen en el norte de la India y está basado en la filosofía y enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, quien vivió alrededor del siglo VI antes de nuestra era. El cristianismo es una religión monoteísta, es decir, que considera a un solo Dios. Con sus múltiples derivaciones, el cristianismo es una de las religiones con mayor cantidad de creyentes en el planeta. El hinduismo, el islamismo y el judaísmo son otras de las muchas religiones practicadas por gran cantidad de personas en el mundo. Me doy cuenta con este elemento, al igual que con los anteriores, cómo vamos construyendo esta diversidad cultural que nos representa. Porque, por ejemplo, ahora hablando de la religión, nuestra creencia religiosa podría estar determinada por la familia a la que pertenecemos o la zona en la que nacemos. Así es. Podemos darnos cuenta en el mapa que hay casi siempre una correspondencia histórica y social de la zona geográfica con la religión que se practica. Por ejemplo, en color azul está casi toda América Latina y Europa Occidental, lo que significa que practican en su mayoría el cristianismo.
podemos ubicar en verde el norte de África y Medio Oriente, en donde se practica la religión musulmana. Y al lado derecho, Japón, con el signo sintoísta y budista. Y las religiones chinas en color café. Cada región presenta una religión predominante. Maestro, hay tantas cosas que enriquecen nuestra cultura, desde los detalles más pequeños hasta lo más general. Sí. Por ejemplo, ¿sabían que la forma de saludar de los japoneses inclinándose hacia el frente corresponde a que había mucha hiperhidrosis palmar entre los habitantes de esas regiones? Hiperhidrosis palmar. ¿Es cuando te sudan mucho las manos? Así es. Y por eso preferían saludarse de esa manera, en lugar de darse la mano. Lo anterior es un dato curioso, pero el saludo es una de las muchas diferencias que hay entre la cultura occidental y la oriental. Ambas culturas son muy distintas. ¿Qué elementos de tu vida cambiarían si vives en Oriente? Vamos a ver y a escuchar el siguiente audiovisual para complementar la información que nos ha dicho, maestro. ¿Qué elementos culturales de tu vida cambiarían si vivieras en la región oriental? Bueno, pues cambiaría mi forma de vestir, las tradiciones, el idioma, pues cambiaría todo. Pues yo creo que cambiaría mi forma de ver las cosas, como la vida, las costumbres. Pues estando en otro país, te tienes que adaptar a su forma de sociedad. Cambiaría mi cultura, mi lenguaje, la forma de pensar. Cambiarían mis pensamientos y mis ideas, ya que no serían las mismas que con las que vivo ahora, porque sería diferente a como soy ahora, ya que las creencias o ideas que ellos tienen no son nada parecidas a las que tenemos aquí en México. Y yo creo que sería lo único que cambiaría mi forma de vivir en otros países. Así como en el audiovisual, ahora hagamos un juego de imaginación. ¿Cómo sería cambiar de cultura? ¿Cómo sería si hubiese nacido en Oriente? Elijan un país en Oriente, por ejemplo, Japón. Investiguen lo que más puedan sobre su cultura y elijan después una ciudad. Elijo Tokio. Me gusta mucho la caricatura japonesa y sé que es parte importante de su cultura. Eso es, investiguen todo para después hacer una breve descripción de cómo sería su yo oriental. Maestro, me doy cuenta que la ubicación geográfica influye mucho en las culturas. Por ejemplo, haciendo este ejercicio, el clima en la Ciudad de México es templado, pero en el norte de Japón es muy frío y cae nieve. Y eso puede determinar el tipo de ropa que usan las personas, el material para las construcciones y el transporte, entre muchas otras cosas. Sí, así es, Nadia. La geografía tiene mucho que ver con los fenómenos culturales y con la diversidad de estos. En esta sesión hemos aprendido sobre la diversidad cultural del mundo y la importancia de respetar las manifestaciones culturales, las costumbres y el origen de cada persona. Así es, vivimos en un mundo con muchas riquezas culturales, riquezas que se han formado a lo largo de los siglos y que forman parte de nosotras y nosotros. Reconocer esto nos puede ayudar a ser más respetuosos de nuestra cultura, así como de las demás culturas. Maestro, yo me comprometo a investigar más sobre mi cultura y la diversidad de esta. Si les interesa conocer más acerca de este tema, consulten su libro de texto. Ahí podrán encontrar información y actividades que les ayudarán a comprender mejor la diversidad cultural. Llegamos al final de la sesión, maestro. Muchas gracias. Gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron a conocer más acerca de la geografía y la diversidad cultural. ¡Hasta pronto!